¿Qué es la rosácea? La rosácea es una enfermedad que tú ves en la piel, pero que no está en la piel. ¿Es posible tomar control de la rosácea y de otros problemas de la piel? Sí, es posible cuando entendemos. ¿Cuál es el motivo del melasma que causa tanto estrés a tantas mujeres? Es una condición multifactorial. No es que es una mancha en la piel, viene más allá. ¿Cuál es la causa? Me has dicho que es multifactorial. Definitivamente yo creo que el sol. ¿Es posible deshacernos de las manchas? Cuando sabes qué es lo que lo causa, es muy fácil tener una piel luminosa. Hablemos de la fórmula estrella. Es un reparador natural, pero con una potencia tan grande. Dame 5 tips que tú crees que todas las mujeres pueden poner en práctica, que les puede ayudar no solo a envejecer con salud, pero también a estar saludables. Para mí, lo que ha funcionado es... Dr. John Gaviria, bienvenido a Cómo Curar. Muchas gracias, Coco, de nuevo por esta extraordinaria invitación. Esa rojez en la cara, ¿qué es la rosácea? Lo primero es que hay muchas cosas que ponen la cara roja, pero cuando hablamos de rosácea en particular, estamos hablando de un trastorno en el cual tus vasos sanguíneos de la cara empiezan a perder la capacidad que tienen de autorregularse y se empiezan a vasodilatar con unos estímulos muy específicos. El más común de ellos, el alcohol. Entonces la persona que siempre que se toma un vino en una cena o que se toma un tequila en una fiesta o que se toma una cerveza en un estadio de fútbol, siente que la cara se le pone caliente. Esa es, digamos, una primera manifestación. El alcohol. La segunda, las personas que cuando se exponen a la luz del sol, pero no porque estén en la playa, sino porque salieron de la oficina para pasar al restaurante del frente, en ese instante el golpe del sol, que es de 1 minuto, produce una sensación de acaloramiento y de enrojecimiento muy superior al estímulo que el sol representó. Y la tercera es las bebidas calientes o las bebidas o las comidas picantes, que son personas que ya en los países que habitúan a comer picante no toleran la menor cantidad de chile o de ají, depende de cómo lo llamen, porque rápidamente se ponen rojos, o que cuando se toman un café caliente, un té caliente, un chocolate caliente, también se ponen rojos. Esos 3 desencadenantes del flushing, que llamamos en inglés, del enrojecimiento súbito, son los que definen un diagnóstico de rosácea, que puede ser primero el calor, después las venitas que se notan, entonces llamamos eso una rosácea telangiectásica, después que empiezan a aparecer granitos como los barros del acné, pero no es acné, y la gente consulta por acné. Dice, doctor, tengo acné. No, no tienes acné, tienes rosácea. Porque cuando tienes acné tienes que tener comedones o espinillas o puntos negros, dependiendo del país donde estemos, le damos distintos nombres. Y la última es que aparecen ya francamente pústulas. ¿Cuál es el tratamiento convencional que se ha estado utilizando por los últimos 30, 40, 50 años para la rosácea? Guías de manejo. Esta enfermedad, cuando usted la tenga, empiece, número 1, antibióticos. Nosotros en nuestro grupo no solo los desaconsejamos, sino que los contraindicamos. O sea, ese es un error que existe hoy en las guías de manejo, porque el problema de la rosácea empieza en una disbiosis, o sea, en una enfermedad de la microbiota, que claro, cuando tú das antibióticos los mejoras. Y pongo siempre el mismo ejemplo que lo hemos hablado contigo en otros podcasts, y es, claro, yo tengo la casa llena de ratones, entonces, ¿cuál es la solución? Lleno la casa de veneno. Sí, pero es que tengo 10 niños gateando porque cuido a los hijos de mis vecinos. Ah, no, pues si se mueren, pues es un efecto colateral. Así funcionan muchos conceptos en medicina, que te hablan que el efecto colateral es de malas, le tocó. No, no, no. No podemos seguir pensando que los antibióticos son inocuos. Lo primero que dice la guía de manejo es antibióticos, que no hay que usar. Y ahí empezamos a ascender en una distinta estrategia terapéutica que pasa por productos tópicos, que pasa por el uso de la isotretinoína, que es un derivado de la vitamina A que tiene unos extraordinarios resultados, y todos ellos en general funcionan, pero siempre atienden a tratar la parte visible del iceberg. Entonces hablamos, es que en rosácea hay un daño en la función de barrera de la piel, entonces vamos a usar una crema que resuelva la función de barrera. Sí y no. ¿Por qué no? Porque la función de barrera de la piel tiene un componente subyacente que es la microbiota que contribuye a que ella se forme. Entonces, si mando una crema, no estás aliviando la alteración en la microbiota, tanto cutánea
como gastrointestinal, porque hay un elemento muy interesante, se conectan ambas. Todas las microbiotas del cuerpo, la del ojo, la de la piel, la del sistema genitourinario, la del tracto gastrointestinal, se hablan permanentemente. Y cuando una se enferma, las otras se afectan. Y cuando una se alivia, las otras se alivian. Entonces, en la estrategia convencional de tratamiento de rosácea, estamos resolviendo el síntoma. Hay medicamentos, por ejemplo, para bajar el rojo. Entonces es un poco si tú tienes tu casa caída, destruida, y dices, pínteme la fachada. Pues claro, te pintan la fachada, pero tu casa adentro sigue con los inodoros dañados, con las goteras en el techo, pero con la fachada pintada. Entonces la propuesta actual, la contemporánea, la que estamos nosotros insistiendo, que es la que hay que utilizar, es que la rosácea realmente se alivia desde adentro. Me has dicho que no es un problema externo, es un problema interno. Guíame, explícame como si yo tuviera 10 años, ¿qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo? ¿Cuándo o qué lo está atacando? ¿Qué hace que mi piel empiece a reaccionar? Y es una pregunta dual. ¿Pueden esos mismos desarreglos tener otras manifestaciones en otras personas con otra biología, como podría ser melasmas o psoriasis o acné? Como le digo yo a mi equipo de médicos, todo en la vida tiene una historia. Y en este caso mi historia personal es que hace 35 años yo estaba haciendo mi especialización, mi residencia en dermatología, y veíamos 1 o 2 rosáceas por semana en un hospital en el que yo me formé en Bogotá, que era, no sé si todavía lo es, en ese momento era el hospital de piel más grande del mundo porque atendíamos 900 pacientes por día, solo enfermos de piel. En el mundo no había un hospital que atendiera tantos enfermos de piel. Es decir, teníamos una estadística absolutamente sólida para poder decir, hace 35 años, que la rosácea eran 1 o 2 casos por semana en esos 900. Pero yo ya cuando estaba en mi tercer año de formación, ya alcanzamos a ver un caso diario. Y ya cuando empecé a ejercer, al tiempo de hoy, empezamos a tener 5 casos al día. Y yo me hacía la pregunta y lo decía en todos los congresos, vengan, ustedes no están notando que hay un incremento absolutamente inaudito de pacientes que tienen rosácea que hace 25 años no estaban. Y todo el mundo estaba de acuerdo en que sí. Todo el mundo, cuando yo me hablaba aquí en los Estados Unidos, en los congresos de dermatología, me decían los dermatólogos de acá, oiga, sí. Y la respuesta cuando uno no se hace la pregunta correcta, ¿y por qué pasa eso? No, pues porque sí. En ciencia, nada es porque sí. O sea, hay algo, y yo me hacía la pregunta desde hace 30 años, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces llegamos a una hipótesis y es, venga, ¿qué fue lo que cambió en la humanidad en el último siglo? Y en eso tú eres una experta. Lo que comemos. Porque hoy comemos basura. Y en la medida en que nosotros sigamos comiendo basura, entonces lo primero y lo lógico que tenemos que pensar es, si como basura, la nueva alimentación de mala calidad me daña mi biología. Pero resulta que con el advenimiento en el conocimiento de microbiota, sabemos que cuando comemos basura, o sea, la dieta occidental de hoy, realmente no solamente estamos dañando el poder nutricional del alimento, sino que estamos matando nuestra microbiota que no sabe comer embutidos, charcuterías y esta gran cantidad de cosas contemporáneas llenas de agregados químicos, que esos agregados químicos están haciendo funciones como de antibióticos contra nuestros microbios buenos. Y al barrer esta microbiota empezamos a tener síntomas gastrointestinales de todo tipo, empezamos a tener tormenta oxidativa y empezamos a tener lo que estábamos hablando hace rato, la producción de estos gas transmitters, que son unas moléculas de gases que se absorben, que lo producen la microbiota anómala, que se absorben y que cuando se absorben rápidamente van a generar vasodilatación y van a generar este enrojecimiento. O sea, cuando hablas de esos gases bacteriales, sería como nosotros los humanos tenemos gases que expelemos. ¿Serían esas bacterias dañadas también expelen? ¿Estamos hablando de ese tipo de gas? El gas que que producimos nosotros habitualmente es gas metano. Eso está absolutamente conocido. Pero hoy con el advenimiento de todos los conceptos que hay en investigación, especialmente que se llama metabolómica, metatranscriptómica, para comprender lo que pasa con las bacterias, descubrimos que
es que gases en el universo hay una gran cantidad. O sea, el metano es el que produce el gas que los humanos hemos tenido toda la vida y que las esposas aborrecen de sus maridos. Eso es gas metano, que es como cualquier gas metano, incluso que puede servir de combustible. Pero resulta que no, hay muchos otros tipos de gases. No es mi área de investigación, pero en mi equipo tenemos a un químico que nos enseña por qué todos esos pequeños gases que se producen no van a tener una actividad combustible como el metano, sino que tienen una actividad biológica que apenas empezamos a conocer y a determinar. Pero hoy esos gases que se han descubierto en estas microbiotas enfermas o con disbiosis se están asociando con la producción de vasodilatación y de inflamación en órganos a distancia. Y ahí participa una molécula, de hecho, uno también de los miembros de nuestro equipo, que es un PhD en matriz extracelular, están investigando cómo la disbiosis en perros está produciendo vía una cosa que se llama receptores de tipo TOL, artritis canina, artritis en perros. Y su alumna de doctorado que está haciendo esto, casualmente le dio no una artritis como tal, sino, repito, una artralgia, un dolor articular que nosotros le pudimos hacer desaparecer por completo cuando le identificamos que lo que tenía era una disbiosis, y esta doctora nunca más volvió a tener estas manifestaciones articulares que la tenían ciertamente muy, muy incomodada. Pero todo esto está relacionado con la rosácea. Y vemos muy comúnmente el paciente con rosácea que también dice que tiene dolores articulares, pero el otro trastorno común de la paciente mujer con rosácea es que habitualmente dice que tiene fatiga crónica y que le han buscado que la tiroides, que le han buscado que la anemia, que le han buscado una gran cantidad de causas que nunca le encuentran. Y el otro hallazgo es que son pacientes que tienen habitualmente múltiples alteraciones ováricas. Entonces, empezamos a concatenar estos hallazgos, rosácea, con fatiga crónica, con alteraciones ováricas, y todos esos hallazgos irremediablemente nos llevan a una tormenta oxidativa que es provocada por una disbiosis, que es una enfermedad de la microbiota. ¿La disbiosis es la responsable de esa dificultad extrayendo los nutrientes? Sí, claro. Claro, porque los nutrientes, la biodisponibilidad de nutrientes, que el nutriente pase del intestino a la sangre, el protagonista para que eso se den de manera eficiente se llaman nuestros microbios. Pero si no los tenemos, ¿qué son nuestros microbios? Trabajadores. Entonces, pasa lo mismo. Mira, yo tengo $10 millones para hacer un edificio de 100 pisos, pero no tengo trabajadores para que lo construyan. Tu dinero no sirve para nada. Entonces nuestros microbios son los trabajadores que tenemos internos para que hagan esa vuelta. Si no tenemos esos trabajadores porque somos disbióticos, entonces no vamos a poder extraer los nutrientes. Y explica esa palabra disbiosis de manera sencilla para quien la ha escuchado por primera vez. Disbiosis tiene muchas definiciones. Una es que no tenemos la familia de microbios completa. Esta es una. O sea que es muy fácil. Nosotros necesitamos tener una familia que tenga papá, mamá y 10 hijos. Y resulta que en disbiosis es mamá y un hijo. Entonces no hay una familia completa. Esa es una definición que por número es importante. Pero hay otra definición que es más funcional y metabólica, y es que nuestro sistema biológico, cuando el ecosistema se daña, él se acomoda a trabajar con lo que haya. Entonces se da un desacople entre la función de los microbios y la función humana, que estaba hecha para funcionar acopladamente, y ya no fueron capaces de trabajar en equipo, porque como hay una pérdida de la diversidad de microbios en este ecosistema, entonces hay un desacople entre la función de microbios y la función humana, y ese desacople produce una larga lista de eventos biológicos que van a terminar en muy distintas enfermedades. Es un poco un tronco como el de un árbol común que da un mundo de ramas, y ese mundo de ramas es lo que estamos hoy definiendo, porque a unos les da rosácea, porque a otros les da ovario disfuncional, porque a otros les da psoriasis, porque a otros les da melasma y porque a otros les da todo. Porque hay unos que les da todo. O sea, tenemos pacientes que tienen psoriasis, con melasma, con artritis, con disfunción ovárica que les produce infertilidad y con melasma. La pregunta que nosotros nos hacemos es ¿por qué hubo unos tan de malas que les dio todo y por qué otros solamente le dio uno u otro? Pero todo esto está conectado, no he llegado al final,
porque usted tiene disbiosis que provocó tormenta oxidativa, que provocó malnutrición celular. Cuando tú tienes malnutrición celular, ahí es donde viene nuestro gran problema biológico contemporáneo, y es que tú tienes en todas tus células una planta de energía. Si te miras al espejo y ves manchas en tu rostro, la piel no luce luminosa, simplemente no es como antes, tienes que probar Silk Face. Es el suero que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silk Face, y doy mi palabra que desde el primer día notarás un cambio dramático. No tenemos patrocinadores en este podcast, pero puedes apoyarme visitando vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Doctora Marta Viera, bienvenida a Cómo Curar. Gracias, Coco. Marta, ¿cuál es el motivo del melasma que causa tanto estrés a tantas mujeres y hay manera de corregirlo? Mira, el melasma yo lo veo como una enfermedad multifactorial, es una condición multifactorial. Yo le digo a mis pacientes, mira, no es que es una mancha en la piel, viene más allá, es oxidación celular, es inflamación, es cambios hormonales, tiene factor genético, tiene factor de incluso resistencia a la insulina, tiene factor de hereditario tipo de piel, ¿no? Entonces yo le digo a mis pacientes que vienen y me dicen, doctora, mire, yo antes no tenía una mancha en la piel. Y ahora mira cómo estoy. Yo, bueno, ¿qué ha pasado de allá hacia acá? ¿Te mudaste? ¿Estás en una diferente latitud? ¿Dónde te está pegando el sol? ¿Cómo te alimentas? ¿Qué suplementos estás tomando? ¿Cómo te cuidas la piel? Porque no hay una sola cosa que te vaya a curar el melasma. No es una varita mágica que vamos a hacer. Ah, mira, te vas a hacer este láser y te lo voy a quitar. Es multidireccional. Tenemos que atacar esta condición de diferentes direcciones. Y sí se puede controlar, más hoy en día todavía no lo podemos quitar 100%, pero sí podemos controlarlo muy bien. O sea, controlarlo al punto de que las manchas desaparecen. Sí, sí, las manchas pueden desaparecer. Tú tienes que identificar el paciente, tienes que identificar y el paciente tiene que saber qué está haciendo, o sea, cómo se está alimentando. Hoy en día, introduciendo la nutrición para ayudar de una manera adyuvante o conjunta a mejorar la condición. Entonces, tú identificas al paciente, el paciente está pasando por una perimenopausia, el paciente está estrogénicamente dominante, tienes que balancearle las hormonas, o está tomando pastillas anticonceptivas, o fue después de un embarazo. Entonces, tienes que saber dónde está el paciente, si el paciente está estresado, si el paciente está durmiendo mal, porque si entonces tú duermes mal, tú estresas tu cuerpo, oxidas a las células, entonces no están descansando ni las células de la piel ni ninguna célula de tu cuerpo. Entonces, tienes que hablarle mucho a sus pacientes, tienes que decirle, mira, esto va a ser una relación casi que larga. El paciente tiene que poner mucho de su parte para ser consistente en los tratamientos y en las rutinas que hace, tanto de suplementos, tanto de protección solar, tanto de antioxidación y de prácticas de protección. Cuando empiezas a trabajar con ese paciente, ¿hay un denominador común que has encontrado que además de melasma quizás tiene impacto en otras anomalías en la piel? Bueno, definitivamente yo creo que el sol es uno de los factores más predominantes que puede afectar el melasma, porque he visto mucho que los pacientes vienen de otros sitios y cuando vienen a Miami, yo creo que la latitud en cómo el sol pega en Miami o cómo se refleja es impactante. La gente dice, bueno, pero yo uso protector solar todo el día, todo el tiempo, yo voy a la playa y me pongo protector y me pongo un sombrero. Yo, bueno, ok, pero eso no es solo lo que te va a quitar el melasma, o sea, te lo va a proteger que se empeore. Incluso hay suplementos como el Polypodium leucotomos, que es un antioxidante. Yo les digo, eso no te va a quitar el melasma, pero lo necesitas tomar para que prevengas que la piel se dañe más y que se oscurezcan más las manchas, porque bueno, el sol activa las células que producen el pigmento en la piel. Entonces eso va a bajar como el threshold o la capacidad de esa célula de activarse para producir ese pigmento. Entonces yo creo que el sol es un factor común, es un factor de que las personas tienen que entender cuál es su vulnerabilidad ante el sol. ¿Pero es el sol lo que causa melasma o lo agrava a las personas que lo tienen? Yo creo que lo agrava. Las personas tienen una predisposición. O sea, si tú tienes una persona, hay diferentes tipos de piel de la 1 a la 6.
skin type 1, o sea, tipo de piel 1, 2, 3, las 3, 4 y 5, 6 son las más oscuras. Esa gente tipo hispanos o personas que tienen esa piel trigueña, que se queman con mucha facilidad doraditos, esas personas pigmentan muy rápido. Entonces esas personas están más predispuestas a un melasma. No es que una persona muy blanca no va a tener melasma, pero las personas de pieles más oscuras son más predispuestas. Entonces no es la causa, pero es un agravante y es un factor común en casi todos los pacientes que yo he visto. ¿Has encontrado una relación entre la alimentación, la microbiota y cómo esa piel refleja? Definitivamente. Hoy en día cada vez estoy haciendo más lo que llamamos en inglés nutrigenomics o nutrición basada en los genes, y basada en los genes nos vemos que hay diferentes vías de inflamación, de oxidación celular, y eso viene mucho del intestino permeable. Al tener un intestino permeable hay mucha inflamación a todo nivel, se desarrollan enfermedades autoinmunes. El melasma de por sí hay mucha inflamación y mucha oxidación. Se produce lo que llamamos esa cascada inflamatoria, que incluso yo utilizo el láser para disminuir esa cascada inflamatoria. También utilizamos antioxidantes como la vitamina C, como la niacinamida, como el glutatión, como el té verde. Todas esas cosas, tanto tópicas como orales o intravenosas, las estamos complementando con la nutrición totalmente antioxidante, pero más personalizada para los pacientes, porque tú de repente puedes tener un melasma muy fuerte, pero no viene de la parte hormonal, pero me doy cuenta que sí hay una parte oxidativa, un estrés, duermes mal, tienes incluso ciertos factores como el factor de insulina, el IGF, que es ese factor produce mucha inflamación y resistencia a la insulina. Entonces, tenemos que ver personalizadamente qué está pasando en tu organismo, que está produciendo este melasma, que está produciendo que tu piel se vea marchita, que se vea poco radiante, que se vea con falta de colágeno. Al modificar la dieta, al modificar tu microbiota, al modificar tus suplementos que no estás absorbiendo porque tienes un intestino permeable, empiezas a ver muchas diferencias. ¿Tú has notado que la permeabilidad intestinal es un factor de riesgo para las personas que tienen melasma o para las personas que tienen rosácea, psoriasis, todos los problemas de piel, acné de adulto? Sí, es un factor común, es un factor impactante, porque al tú hacer cambios, por lo menos yo me enfocaba mucho en pacientes con rosácea, con acné, con melasma, incluso con dermatitis atópica, hasta pérdidas de pelo. Puedes encontrar que hay tanta inflamación, hay incluso anemias en el caso de, por ejemplo, la pérdida de pelo. Hay anemias ocultas que ni siquiera la vemos en los exámenes de sangre. Al nosotros hacer el match genómico nutricional con el de la sangre, podemos ver, mira, tú tienes una anemia que no se ve en los valores normales porque nuestros parámetros son mucho más estrechos. Vemos que hay por ejemplo, si tú eres una persona que dice, mira, yo no me puedo dormir, me despierto a las 3 de la mañana, tu estrés oxidativo está muy afectado, entonces sabemos que esa persona necesita tener suplementos, necesita cambiar la dieta, necesita a lo mejor menos carbohidratos, menos inflamación, menos cosas que produzcan inflamación, porque va a afectar la piel, va a afectar la microbiota, o vemos que no está absorbiendo ciertos nutrientes, o sea, por ejemplo, el zinc, el selenio, lo vemos mucho en pacientes con pérdida de pelo, o incluso hierro o ferritina, tenemos que ver todos esos valores. Y en el melasma definitivamente vemos mucho estrés oxidativo. Yo incluso a veces a mis pacientes cuando no duermen les doy melatonina, no siempre le doy melatonina tomada, pero hasta tópica se las doy. Y vemos una mejoría porque el paciente empieza a restaurar su célula, empieza a restaurar su piel al tener un mejor dormir, a tener mejores ritmos circadianos. Incluso a nivel de la microbiota también tienen ritmos circadianos donde esos soldaditos buenos están luchando para que esa inflamación no siga ocurriendo. O sea que una persona que no duerme es una persona que va a tener una piel menos lustrosa. 100%, porque o sea, el no dormir te afecta todos los ritmos circadianos a nivel celular, ¿no? Entonces, nuestras células necesitan restaurarse, nuestras células necesitan recuperarse, tanto de la piel como del cerebro, a todo nivel. Si nosotros no tenemos ese sueño, esas 8 horas que realmente nos restauren, nuestro colágeno se va a declinar, nuestro estrógeno se nos va a ir, o sea, como que todos nuestros
sistema hormonal va a declinar y nuestras células no van a estar con una buena funcionalidad. Dame las herramientas secretas que pueden ayudarnos a mejorar nuestra piel. Hoy en día hay ciertas marcas que tienen senolíticos, es decir, que eliminan esas células que son los zombies, las células zombies, que son las células que producen envejecimiento prematuro. Entonces, hay skincare que tienen el NAD, que penetra y trabaja no solamente por penetrar ciertos ingredientes en la piel que te van a ayudar, penetran a nivel molecular de la mitocondria de las células de la piel. Entonces, hacen ese boost a las células de la piel y tú ves de verdad que no necesitas solamente un retinol o una vitamina A o una vitamina C tópica, sino que a nivel molecular están haciendo el trabajo. Hay otros también, otros tipos de marcas que trabajan a nivel del DNA. Sabemos que el sol daña el ADN de la piel, todo lo que es epigenética, ciertos factores como la contaminación, la alimentación, afectan nuestro ADN que nos envejecen prematuramente. La luz azul que estamos expuestas a los celulares, a los iPads, a todo lo que estamos expuestos el día a día. Entonces, hay productos que a nivel tópico, cremas como tanto antioxidantes como serums, que tienen esas enzimas que reparan ese DNA o ese ADN. Entonces, esa combinación de esos productos, tú ves una diferencia importante y rápida en tu piel. Con eso no quiero decir que solamente usen eso, pero personas con melasma, personas que están pasando por la menopausia, personas que están pasando por cambios hormonales o por un estrés donde el cortisol se te dispara y bueno, tú tienes que saber que tu piel se va a afectar, que tu sueño se va a afectar, que tu funcionamiento, que tus adrenales están que ya no pueden. Entonces, esas personas pueden ayudarse con este tipo de cuidado de la piel. ¿Por qué es que el esperma del salmón tiene propiedades para la piel? Se ha visto que cuando lo han en cultivos con células que producen el colágeno, o sea, exponencian mucho esa producción del colágeno y son mucho más eficientes. O sea, trabaja en el fibroblasto. Sí. ¿Y qué es lo que hace? ¿Lo estimula? Estimula y hace que el DNA, o sea, es como decir, yo creo que un booster no solamente del ADN, sino de la célula como tal, para que pueda producir más colágeno. Y también los que llamamos los polinucleótidos, que son como esos pedacitos de aminoácidos que conforman la proteína, que hacen que manden esa señal a las células para que produzcan más colágeno. Y los péptidos, que son pedacitos de colágeno que te dan señales como decir, bueno, aquí hay una herida, pero entonces ellos como que te engañan, por decirlo de una manera, engañan a la piel colocándose y decir, bueno, tenemos que ir para allá y tenemos que mandar todas las células y las señales para producir más colágeno. Porque lo que hacen es estimular al fibroblasto. A veces la gente que consume colágeno piensa que el beneficio está en el colágeno como tal. No. ¿Y el beneficio en realidad cuál es? En los péptidos. En la estimulación del fibroblasto. Del fibroblasto para producir el colágeno. Es igual como la vitamina C. La vitamina C es un cofactor que se necesita para que se forme el colágeno. Que de hecho las personas que tienen deficiencia de vitamina C tienen más dificultad en estimular esos fibroblastos. Totalmente, tienen más dificultad en sanar una herida, tú le ves la piel como marchita, incluso hay muchas heridas que se abren en los labios, en las extremidades cuando tienen esas deficiencias, sobre todo vitamina C, que son muy difíciles si no las suplementas y si no las identificas. Y eso me trae otra pregunta. Cuando tú tienes pacientes, ¿has encontrado que hay un denominador común de deficiencias de nutrición? Depende de la condición. Yo lo he visto sobre todo en pacientes con rosácea, que cuando yo no deficiencia en cuanto a nutrientes, pero deficiencia en cuanto a la microbiota. Tienen una bacteria que nos protege mucho, que es la Akkermansia, la tienen muy baja normalmente. Entonces a esos pacientes yo les suplemento la Akkermansia, incluso les doy zinc y les doy otros inmunomoduladores o suplementos que pueden ayudar a fortalecer lo que es el sistema inmune, para que fortalezcan esa microbiota. A nivel nutricional, sí he visto o sea, depende del paciente, hago siempre los estudios, pero por lo menos yo hago siempre selenium, zinc, magnesium, y en el zinc ni magnesium nunca he visto porque todo el mundo se suplementa. El selenium también a veces está deficiente en algunos pacientes.
Y lo que ocurre con el magnesio, que quizás eso es interesante, es que el magnesio en sangre raramente va a demostrar una deficiencia porque se acumula mayoritariamente a nivel celular. Exactamente. Yo siempre le recomiendo a todo el mundo tomar magnesio. Oh, sí, eso es un no negociable, como lo llamo yo. Sí, El magnesio, los omegas y la vitamina C para mí y vitamina D son no negociables porque por lo menos para la piel, lo he visto mucho en pacientes también posmenopáusicas que por el estrógeno se nos va el 30% del colágeno y cada vez como que, y por eso esos pacientes necesitan no solamente el reemplazo hormonal o que a nivel nutricional nosotros podamos modificar ciertos pathways o ciertas cascadas que puedan llevar a una estabilización, pero esos pacientes necesitan omega para la piel. O sea, nosotros necesitamos ácidos grasos en la piel para mantenerla hidratada, para mantenerla protegida, para mantenerla radiante. y son cuestiones tan básicas Sí. que casi nunca hacemos. ¿Por qué tenemos... cada día hay más información, yo creo que cada día se sabe más, pero en general, cuando le dices a una persona que tú quieres una piel bonita, tienes que alimentarte bien y tienes que suplementarte bien. Definitivo, no vas a ponerte a quemarte en el sol, porque el sol es saludable, pero 20 minutos al sol sin bloqueador es suficiente, no necesitas una hora en el sol. Pero ¿por qué la gente es tan reacia o ha sido hasta ahora en pensar que los nutrientes, esos micronutrientes, reparan la piel? Hoy en día es que se está sabiendo un poco más, porque hay más estudios, hay más ciencia detrás de lo que estamos tratando de demostrar con esta integración nutricional y médica, y de los dos tipos de, por decirlo, la medicina funcional con la medicina eh, tradicional. Yo creo que tienes que educar mucho al paciente, tienes que darle resultados, tienes que mostrarle que científicamente hoy en día sabemos que la dermatitis atópica está relacionada con los lácteos, empeora cuando los pacientes tienen, incluso hoy en día hay estudios que dicen que si tú tomas omega 3, los pacientes con dermatitis atópica severa mejoran. Entonces tú tienes que como educar mucho a las personas, transmitir, si ellos saben que tú eres una persona educada, una persona que tiene una trayectoria de educación seria, que estás basada científicamente en las cosas que realmente se han demostrado, yo creo que cada vez las personas van a tomar más conciencia. Mirka de Llanos, bienvenida a Cómo Curar. Muchísimas gracias, Coco. Un placer estar aquí contigo. Dame 5 tips que tú crees que todas las mujeres pueden poner en práctica, que les puede ayudar no solo a envejecer con salud, pero también a estar saludables. Mira, son cosas que yo vi de mi propia madre. Ella nunca fumó, todo el resto de mi familia, mis tías y todos fumaban. Es algo que se ve muchísimo en los países hispanos, ¿verdad? Pero ella nunca fumó y nunca bebió en exceso. O sea, si bebía una vez cada 6 meses era como una copita de algo. Yo igual, pues aprendí así, nunca lo vi en mi casa. Entonces uno pues repite mucho las acciones que ve de sus padres, ¿no? Mi mamá también siempre fue muy activa. Ella era una persona delgada y yo creo que el ser delgado muchas veces te mantiene saludable, pero no delgado donde no tienes salud, sino delgado donde estás comiendo porque tienes que estar fuerte. Yo fui bailarina de ballet, estudié flamenco, también a la vez estaba en piano, entonces en las artes y cosas así, y siempre fui muy activa. Tenía que tener esa energía para continuar. Entonces, el vivir la vida saludable para mí significaba eso, el hacer el ejercicio, el comer cosas saludables a ciertas horas del día porque lo necesitaba esa energía para poder continuar y hacer las labores que tenía que hacer como niña, luego adolescente, luego universitaria y luego trabajando en la vida y lo he continuado toda mi vida. ¿Te suplementas? Sí, tengo algunos suplementos definitivamente. Después que te he estado escuchando a ti, por cierto, que has venido al programa y me interesa mucho. Por un tiempo no lo hacía, simple y sencillamente porque no sabía qué suplementos debería de tomar. Pero la vitamina D, por supuesto, es una de las que me dijeron que no tenía mucha vitamina D. Entonces, eso lo he estado suplementando. El magnesio y también el yodo naciente, que te escuché a ti hablarlo, porque mi mamá ha tenido cáncer de la tiroides.
Entonces a mí me encontraron como un tumorcito también en la tiroides y me dijeron que todavía no estaba lo suficientemente grande como para hacer una biopsia. Pero yo dije, yo quiero atacarlo rápidamente. Entonces, pues el yodo naciente es algo que también he estado tomando y estábamos conversando que tú dices que eso es muy apropiado y es lo Sí. correcto. Por muchos años has lidiado con un problema de piel que yo creo que Sí. muchas mujeres tienen. ¿Cuál es? Es la rosácea, que es, mira, cuando a mí me lo diagnosticaron, yo diría que como a los 25 años, y en ese entonces es que si entras, por ejemplo, si te bañas con agua muy caliente, de repente ves un poquito, o sea, las mejillas están rosadas y piensas, ay, luce bonito, ¿verdad? Pero ya a esta edad, con tantos años, se va poniendo peor. Y hace 2 años tuve como un brote bien serio, donde todas las mañanas estaba muy inflamada, me cogía la parte enrojecida desde acá, la nariz, todo lo que es esta porción de la cara estaba completamente roja, no solo roja, como con puntitos que parecían acné. O sea, yo me levanté por la mañana que nunca había tenido ese problema. Yo dije, Dios mío, ¿qué yo hago? O sea, me dio mucha tristeza, fue bien difícil. Estaba trabajando en el programa de Telemundo y todos los días yo llegaba y me tenía que poner mucho maquillaje. De hecho, hay una foto de publicidad que todavía la usan y le he pedido que la quiten, pero yo estaba muy inflamada. Entonces, o sea, sabemos que cuando uno está inflamado eso le cambia un poquito las facciones del rostro. Yo no me veía como yo y me sentía muy mal y es difícil cuando esas cosas, de cierta forma sientes que es un ataque, ¿no? Y no lo podía cambiar, no lo podía realmente controlar. Fui a la dermatóloga y me envió Minoxidil, que es un antibiótico y lo he tenido que controlar con el antibiótico. Ahora, yo he querido no controlarlo con un antibiótico porque sé que tomar antibióticos una y otra vez no es bueno para la salud y además que crea una resistencia y ya la he tomado por mucho tiempo. Entonces, he tratado de encontrar otras opciones que es no bañarme con agua caliente. He dejado, yo no bebo nada. Ahora nada, porque si tomo solo un sorbo de vino tinto por la mañana, amanezco toda roja. Entonces, también las cosas que son un poco picantes también me afectan muchísimo. Entonces, De hecho, que cambiar estamos en la programa, pero alimentación. vamos a hacer un diagnóstico. Ayúdame. Es una reacción de histamina, más que aparenta la rosácea, pero es muy posible que tengas una intolerancia a las histaminas. Ujú. Luego podemos hablar del programa, Tú me dices qué es lo que tengo que hacer, por favor. pero para que no se nos Eso olvide. está bueno, porque hay mucha gente que tiene rosácea. Sí, hay muchas Hombres personas. y mujeres. Y de Totalmente. hecho, a mí me habían dicho que las personas que beben mucho alcohol sin darse cuenta, ves a esos hombres típicamente que tienen como la nariz ya totalmente deformada. Eso es una rosácea que no se ha controlado. Así que, ojo, si lo tienen, ¿no? Pero ya cuando es una reacción al agua caliente, por ejemplo, corres y estás muy enrojecida, te levantas con las mejillas rojas, Sí. ocurre cuando tomas picante, casi siempre es una reacción histamina. Entonces la histamina nos hace falta, no podemos vivir sin histamina, pero cuando hay una reacción severa o el cuerpo no puede metabolizarla correctamente, empezamos a tener esas reacciones. Así que después del programa hablamos. Dime, ¿qué problemas enfrentaste recientemente, hace unos años, que eran serios? Una enfermedad Sí. que... Yo creo que lo hablamos en la revista People en español porque se vio que yo había aumentado de peso y entonces ya sabes que muchas veces pues algunos programas y eso de televisión, aunque yo soy periodista, pero cubren también mi vida algunas veces y se hablaba de que había aumentado mucho de peso, que si estaba gorda, que qué mal lucía, etcétera. ¿Cómo te sentías cuando escuchabas esos Pues comentarios? terrible, obvio, yo creo que a todo el mundo le afecta. Yo no creo, o sea, yo sí creo que puedes permanecer un poquito alejada y tener suficiente autoestima para tú saber quién eres. Pero la realidad, y a mí me gusta ser 100% honesta, cuando uno se ve que ha aumentado 28 libras y eres típicamente una persona que ha mantenido un peso y te miras al espejo y no te reconoces, eso da tristeza. Y además no es saludable. No está bien, tenía los triglicéridos por el techo, tenía el colesterol altísimo, me diagnosticaron diabetes y yo decía, ¿qué está pasando en mi vida? Estaba atravesando un momento difícil también, un divorcio muy mediático que fue difícil y yo decía,
esto es un momento crucial. O sea, es en el momento en el que te estás divorciando que todo eso ocurre. Todo eso ocurrió. ¿Lo vinculas en algún momento con lo que estaba pasando? No, pero sentí que el mundo se me estaba cayendo encima, que de repente son muchas cosas y ahí yo decía, ok, Dios mío, yo no puedo, sola yo no puedo. Y ahí también es donde se refuerza la fe. Cuando tú puedes decir, porque mira, muchas personas dicen, o sea, ciertas palabras, mantra, que qué bueno que yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo. Yo no creo que eso funciona. Para mí lo que ha funcionado es, yo estoy débil, Dios, yo necesito tu fortaleza. O sea, en mi debilidad, tú me has prometido que tú vas a ser fuerte por mí. Por lo tanto, yo me agarro a ti, ayúdame. Y eso fue lo que me ayudó. Pude desarrollar una dieta y casi por un año yo dije, yo tengo que bajar estas libras. ¿Por qué? Porque no me siento bien, no luzco bien, todo está totalmente descontrolado en mi cuerpo y yo no quiero estar así y no estoy feliz. ¿Cómo te sentías emocionalmente? Mal, 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 mal. Descríbemelo. Muy triste porque, como te digo, si tú no te puedes mirar al espejo, imagínate en qué punto estás. Yo no quería mirarme al espejo, además no quería salir a la calle. Se me habían caído unos contratos de publicidad en ese momento. O sea, sentía que todo se venía oscureciendo y estoy segura que al decir esto hay muchas personas que se pueden identificar. Hay un momento en tu vida donde te sientes de que todo se te cierra, todo está oscuro, como estamos aquí, que de repente estás en un hoyo sin salida. Lo que a mí me salvó y me ayudó fue mi fe. Saber que aunque yo no veía la salida, ni sabía cómo iba a salir, ni cuál iba a ser el resultado, mi fe fue lo que me llevó a ver que estas son las promesas de Dios. Dios me dice esto, Dios me dice que tiene un buen futuro para mí, Dios me dice que no me preocupes, que Él está en control todavía. Eso fue lo que me ayudó, eso fue lo que a mí me salvó la vida, honestamente, porque yo seguía creyendo en medio, o sea, no creí lo que yo veía, empecé a creer en lo que aún no veía y eso es la esencia de la fe, creer en lo que tú aún no ves. ¿Cuál fue el primer paso al cambio? Porque eso es difícil. Sí, el primer paso al cambio fue comer mucho menos. Llega un momento de tu vida donde tu cuerpo cambia, empieza a cambiar y de cierta forma tú dices, wow, o sea, haciendo una dieta como yo hacía antes por 5 días, yo bajaba de peso. Tenía una sesión de fotos, 5 días y bajas algo. De repente no fue así. Yo tenía mis músculos, tenía todo, ¿no? Entonces decía, wow, pero de repente había aumentado este peso. Y me sentía pesada. O sea, me sentía que al caminar yo me cansaba. Además que tú eres una persona que no eres Sí. grande, eres de hueso pequeño. Hueso pequeño, exactamente. Que 20, ¿cuántas libras más? 28. Es que es mucho peso. Es mucho Cojan peso. 28 libras de patatas o papas. 28 Exacto. libras son 13 kilos. Y lo sientes en el sentido de que cuando caminas estás más cansada, te lo sientes en los brazos, o sea, el brazo y esta parte de aquí te tocan y tú dices, es que no puedo, nada me sirve, todo me queda apretado, estoy molesta, 24/7. ¿Qué comías entonces? Cuando lo estaba comiendo antes, Sí. yo estaba pues haciendo tortas en la casa, cocinando. ¿Te gusta cocinar? Me gusta cocinar, pasando el tiempo realmente en casa porque estaba atravesando ese momento difícil, no quería salir a la calle, no quería que me tomaran fotos, no quería que me tomaran videos, pues estaba encerrada en mi casa cocinando y comiendo. Pues entonces ya yo sabía, pues no puedo comer tanto. ¿Cuánto Tengo que tiempo comer menos. tardaste en engordar esas 28 libras? Yo te diría que como 7 meses. O sea, en 7 meses tú pasaste de tu peso normal y ¿cómo cambiaste en tallas? Bueno, yo te diría que de un 0 fui a un 6 o a un 8. Lo cual, imagínate, yo sé que hay muchas personas que escuchan esto y dicen, bueno, pero olvídate, eso todavía es delgado, no te tiene que molestar. No, pero para tu estructura, no. Y la cara la tenía así. O sea, era una cosa, yo estaba deformada. Te digo la verdad, estaba deformada y además que se comentaba públicamente, lo cual es muy difícil. Por eso a mí no me gusta comentar sobre la gente, porque aunque tú seas una persona conocida o no, aunque tengas alta autoestima, aunque te quieras mucho, nadie quiere escuchar te ves muy mal. Nadie quiere escuchar eso, ningún ser humano. No es normal escuchar eso y no es algo que jamás va a ser placentero a tus oídos ni a tus emociones.
Si has usado colágeno esperando efectos anti-envejecimiento, es probable que no hayas notado ningún cambio. La mayoría de colágenos pueden ayudarte a reducir el dolor o al crecimiento de las uñas y hacerlas más fuertes. Allí, el tamaño de la molécula de colágeno no importa porque los fibroblastos de esas áreas las absorben. Sin embargo, cuando estamos hablando de activar la producción de la piel porque queremos estar más jóvenes, necesitamos moléculas mucho más pequeñas. Mira, el colágeno, una vez lo consumimos, tiene que pasar del intestino a la sangre donde se transporta. Ahí tiene que empezar a cruzar capas de piel hasta llegar a la dermis, donde se encuentran los fibroblastos que son lo que producen tu propio colágeno. Estimular los fibroblastos de la dermis activa la producción de tu propio cuerpo. Eso es lo que ocurría cuando tú tenías 20 años y con los años los fibroblastos pierden esa habilidad porque no están estimulados. Por eso he creado Silk Collagen, el primer colágeno activado con extractos de seda. Sus moléculas son tan pequeñas que logran estimular los fibroblastos de la piel, creando una tez más luminosa, líneas más finas y una piel más firmes, con efectos notables en 30 días. Prueba Silk Collagen, visita vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Coco March, bienvenida a Cómo Curar. María Marín, es un placer estar en el podcast. Hablando de antienvejecimiento, hablando de lo que todas las mujeres queremos, que es vernos bien, no importa la edad. Porque yo siempre digo que no es verte más joven, es verte bien. Y tus fórmulas son prueba de que una mujer se puede ver bien a cualquier edad. Y no importa la condición de tu piel, no importa cuántas arruguitas usted tenga, no importa cuán seca esté su piel, no importa cuán mustia esté su piel, usted puede verse mejor. Tus fórmulas, Elixir, es que la palabra maravillosa, fabulosa está trillada. Hay que sencillamente usarlas para tú darte cuenta sorprendente del cambio trascendental que tú vas a tener en la piel. Hablemos del producto de la fórmula. Hablemos de la fórmula estrella, que es tu colágeno de seda. Cuando dije esto, ojalá que la cámara me hubiera tomado, porque se me pone la piel de gallinita de hablar de una fórmula tan poderosa, tan maravillosa, que cambió mi rostro. Totalmente. Yo tengo 61 años y es el momento, Coco March, que yo mejor me siento y mejor me veo. Y tu piel ha cambiado. Y otra cosa que la gente, vamos a hablar de por qué creé el colágeno de seda, cuál era mi meta al crearlo. Y tú sabes que cuando yo formulo, casi siempre formulo a raíz de una investigación. Yo estoy investigando algo. Y ese algo me enciende una bombillita que me hace que yo siga investigando y entonces, claro, como me dedico a formular, pues enseguida empiezo a pensar en cómo eso lo puedo poner a la práctica, cómo podemos ayudar a la gente. El problema con el colágeno. El colágeno, no todos los colágenos son iguales. Ya no estamos hablando de si es bovino, si es porcino, si es colágeno de vacas que están al paso libre o no. El colágeno, vamos a explicar lo que es. Es una proteína. Es la proteína más abundante del cuerpo. Fuera de eso, no tenemos que realmente dar más información. Es la proteína que más del 30% de todas las proteínas de nuestro cuerpo son colágeno. El colágeno es una molécula, es una proteína que está compuesta de moléculas con una estructura muy especial. Estas moléculas que nuestro propio cuerpo fabrica están estimulando unas células que se llaman fibroblastos. Entonces, imagínate que esos fibroblastos, ¿te acuerdas de esos jueguecitos de videojuego que habían cuando nosotras éramos niñas? Que era el comecocos, que era como una... Pac-Man se llamaba. Como el Pac-Man, sí. Así. Entonces era como una boca, ¿verdad? Que se abría y se iba comiendo los puntitos. Pues imagínate que esos fibroblastos son esos Pac-Mans. Entonces hay fibroblastos que tienen la boca grande y pueden comerse cualquier... Bueno, de todo, ahí entra cualquier colágeno. Y luego hay fibroblastos que tienen la boca muy chiquitina. Y para poder estimular ese fibroblasto, necesitas algo muy especial. Entonces, cuando yo estaba investigando sobre los fibroblastos, los brazos que se hacen más flácidos, los diferentes fibroblastos que crean ese colágeno en el cuerpo, ahí es donde aprendí, que no lo aprendí en la universidad, eso lo aprendí más tarde, que
Cada parte del cuerpo tiene un fibroblasto que puede absorber un colágeno de diferente tamaño. Entonces, si una persona dice, mira, yo le pregunto a una persona, ¿usted para qué quiere el colágeno? Y me dice, mira, yo lo que quiero es tener las uñas más largas y que el pelo me crezca mejor. No gaste un centavo en un colágeno que cueste más, porque la mayoría de colágenos van a poder estimular las uñas y van a poder ayudar a que el pelo crezca mejor. ¿Por qué? Debido a que la boca de esos fibroblastos es bien grande y ahí cualquier colágeno va a entrar. Ahora, si tú me dices, yo quisiera no utilizar rellenos en mi cara, yo quisiera no utilizar Botox, yo quisiera tener una cara más angular, con menos papada, más firme, como yo la tenía cuando yo era joven. Si ese es el propósito, no gastes dinero en ningún colágeno porque no te va a funcionar. Simplemente, sí te va a ayudar a las uñas, sí te va a ayudar al pelo, pero no te va a quitar las arrugas ni te va a prevenir que tú no necesites Botox o no necesites un relleno. ¿Por qué? Hemos hablado que el colágeno es esa proteína que luego, junto a otros nutrientes que el cuerpo utiliza, el ácido hialurónico que nuestro propio cuerpo fabrica y que nosotros podemos suplementarnos, utiliza todo eso para rellenar la cara y crear la elastina y crear el colágeno. Si nosotros no estamos estimulando a las células que necesitan estar estimuladas en la cara, no vamos a tener resultado en la cara. Y en el cuello, quiero decir. Cara y cuello. Necesitas, para estimular los fibroblastos de la cara y del cuello, necesitas un colágeno que molecularmente tenga un peso de menos de 500 daltones. Eso es lo que necesitas. La mayoría de colágenos en el mercado, los mejores, los más caros, tienen entre 5.000 y 3.000 daltones. Los mejores, o sea, el más caro que tú puedas encontrar en el mercado. Lo que yo desarrollé es una manera de naturalmente reducir ese peso molecular a 500 daltones. Entre 400 y 500 daltones, que es el peso más bajo que puedes reducir esa molécula sin desestructurarla. Porque eso viene siendo, si pensamos en una molécula, viene siendo como una uña. Tú tienes una uña, tú te la puedes limar. Y la puedes limar hasta cierto punto, pero si te la limas más te quedas sin dedo. O sea, las moléculas de colágeno se pueden reducir en tamaño, pero si las reducimos demasiado, pierden la estructura y ya no es colágeno. Ahora son aminoácidos sueltos y no hacen la función que tienen que hacer. Pero el colágeno de seda es el único colágeno que hay en el mercado hoy en día formulado exclusivamente para cara y cuello, con la molécula de un peso de menos de 500 daltones. De hecho, María, esa fórmula es tan efectiva que si tú te haces una cremita con esta, tú coges el colágeno en polvo, tú le pones un poquito de aceite y te creas una pasta, tu piel lo puede absorber, porque la piel absorbe moléculas de menos de 500 daltones. De hecho, en ciencia hay la barrera de 500 daltones, entonces por eso yo lo quería hacer más pequeño, porque aquí abrimos una sorpresa, estoy reformulando una crema que va a estar con el colágeno de seda, para que las personas también puedan absorberlo, tengan el estímulo de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Pero eso es la gran diferencia, que el colágeno de seda está hecho específicamente para ayudar con la cara y el cuello. Ahora, la pregunta del millón, ¿necesito tomar 2 colágenos? No, porque si el colágeno de seda te va a ayudar en la cara y cuello, porque ahí es donde necesitas una concentración de peso tan pequeño, ayuda a todos los fibroblastos del cuerpo. No va a haber un fibroblasto que no lo pueda absorber. Sí, porque si la boca es grande, como quiera va a entrar en una boca grande. Exactamente. Sí. Pero cuando yo lo formulé específicamente para hacer lo que no ha hecho nadie, crear un colágeno para cara y cuello, exclusivamente para cara y cuello. Porque si estudias la ciencia, y aquí es donde viene el otro reto, la gente que formulan no son la gente que investiga. La gente que investiga no formula, y la gente que formula raramente es la persona que acaba siendo la marca de un producto. O sea, en mi caso, Coco March, no solo yo formulo, sino que yo investigo y yo creo, fabrico. Entonces, como estoy envuelta en todos los pasos, la empresa es toda mía, para mí es una responsabilidad muy grande. Mi nombre, mi reputación. O sea, la gente que compra mis fórmulas, tú sabes que hay otras cosas que van a salir en los próximos años que yo llevo años desarrollando y no las he lanzado porque no estoy satisfecha con la calidad, con la durabilidad, con lo que yo quiero, porque mi nombre va pegado a lo que la gente compra y nuestra clientela está acostumbrada a productos de calidad.
Entonces yo no puedo defraudar para vender más, crear algo que no sea lo mejor que yo puedo crear. Y yo sé que cuando tú dices que no hay nada en el mercado, no existe nada, ningún colágeno como el tuyo, y yo soy testimonio de que tu colágeno es el mejor colágeno en el mercado. Yo he probado muchos colágenos y yo nunca había notado una diferencia tan grande como la noté. Coco, yo empecé a notar una diferencia rápidamente. Yo te diría que como ya a las 2 semanas, yo decía, ay, yo noto como que mi cara, no sé, la Más veo firme. más. Yo notaba una diferencia. No sé lo que es, pero noto una diferencia. O más reluciente, se dice, iluminada. O sea, yo veía mi cara más bonita. Pero ya a los 3 meses, o antes de los 3 meses, yo te diría que era como a los 2 meses, yo dije, las líneas profundas, yo tenía unas líneas profundas marcadas aquí en la frente, desaparecieron. Yo usaba Botox y yo dejé de usar Botox porque, claro, yo tengo líneas de expresión. Si yo hago así, se me ven mis líneas de expresión. Pero cuando mi cara está relajada, se desaparecieron esas líneas marcadas, las líneas en el cuello, las líneas de expresión. Y no únicamente, pues me ha ayudado, ¿verdad? En la cara. Yo no uso otro colágeno. Me ayuda con mis articulaciones también. O sea, el colágeno de seda. Si usted no ha probado el colágeno de seda, le tengo que decir a todo el mundo, debes y tienes que tratarlo porque es que no hay forma de que usted no vaya a quedar contenta. No, es imposible. Es que- Y especialmente cuando entendemos qué es lo que forma las arrugas. O sea, incluso mis niños de 10 años, cuando sonríen, tienen movimiento y hay algunas líneas, pero cuando no están serios, pues no hay líneas. Tú no llevas Botox, yo tampoco, no llevo absolutamente ningún relleno, tú tampoco, pero tú lo habías usado antes. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando le das al cuerpo la materia prima que rellena esos huecos, porque las arrugas ocurren debido a que tenemos un movimiento y con la edad, la elastina y el colágeno que rellenaban esa área que antes estaba llena, deja de producir suficiente colágeno porque los fibroblastos no están estimulados. Entonces, cuando tu cuerpo finalmente está estimulado, porque le estás dando un colágeno aquí exactamente donde se puede absorber, esas se empiezan a rellenar. O sea, tú no necesitas un relleno. Es que tu propio cuerpo tiene lo que le hace falta para fabricar ese relleno. Entonces, yo sí me muevo, yo tengo cejas muy grandes, se ven, y también igual que tú, tengo líneas. Aquí si hacemos así, sí, claro que tenemos. Pero cuando nos relajamos, No están, pero eso es debido a que tenemos suficiente colágeno para rellenar. Y eso se empieza a notar, al mes se empieza a notar cambios dramáticos. A los 2 meses, la mayoría de personas dicen, yo no quiero estar sin este colágeno. Y a los 3 meses definitivamente lo van a tomar de por vida, porque no existe nada así. pero te voy a decir de otra que también ha traído mucha alegría, no solo a tu vida, porque, ¿verdad? Investigaste, la formulaste, la creaste, y cuando llegó a nosotros, a los usuarios, nos ha cambiado también la vida, la piel. Es un complemento perfecto con el colágeno de seda y es el Silk Face Serum El serum. Repair, el suero de seda, el cara de seda, el suero, que te voy a decir un poquito para que vean, es 300 veces más antioxidante que la vitamina C, que sabemos que la vitamina C es un maravilloso antienvejecimiento, pero el brillo, voy a hablar de mi testimonio. Cuando yo usé el Silk Face la primera vez, porque yo soy, ¿verdad? Le llamarán conejillo de indias cuando tú sacas una fórmula, me la has dado a mí a probar hasta antes de que salga al mercado. Y la primera vez, yo te lo dije, la primera noche que yo usé el Silk Face, a la mañana siguiente yo me miré al espejo y yo decía, pero es que yo me veo mi piel diferente, yo me la veo tan humectada, un brillo, una hidratación, la primera vez. ¿Qué tú hiciste para crear esa fórmula que es única? No existe nada en el mercado como el Silk Face, cara de seda. Aquí me voy a lucir más, hecha de extractos de seda. Pues mira, de nuevo, todo viene de la investigación. Yo estaba investigando
de hecho, para mi suegro. Mi suegro tenía problemas, era muy mayor, ya falleció, tenía problemas con las heridas que no se le cerraban bien. Y entonces estábamos utilizando cosas más naturales, porque el pobrecito tenía los pies mal, falleció a los 90 años. Investigando, me topé con investigaciones sobre los extractos de la seda. Y claro, yo cuando empiezo a leer para wound healing, para ayudar con las cicatrices, y empecé a ver que se estaba utilizando en settings de hospitales en ciertos países. O sea, que tenía una función para sanar las heridas. Entonces, claro, yo dije, a ver, si puede sanar las heridas, eso significa que regenera la piel. Y si regenera la piel, eso significa que si yo creo una fórmula y purifico ese material para que sea un suero, eso tiene que ser, bueno, algo fuera de serie. Y ahí es donde el proceso que dura años, porque tú sabes que yo te hablo de una fórmula y a veces ni digo nada, porque si la gente supiera cuántas fórmulas yo tengo ahora mismo que estoy creando y que hago pruebas y no se lo digo a nadie porque son tantas que yo creo que la gente no se lo creería. Y si me preguntaron el otro día, ¿cuántas fórmulas tú crees que tú tienes en tu cabeza? Y yo tengo buenas fórmulas, yo ahora mismo tengo más de 100 en mi cabeza que yo sé que son buenas. Lo que pasa es que no puedo lanzar 100 fórmulas y tengo que desarrollarlas, pero fórmulas que yo sé que esto puede ayudar para las personas que tienen depresión, para las personas que tienen ansiedad. Pero es un proceso, porque no es que lo tienes en la cabeza, no lo tienes en la cabeza. Primero está en la investigación, está documentado en la ciencia. Luego viene el idear. Dicen que las cosas se inventan o por aburrimiento o por necesidad. Entonces, yo generalmente es cuando veo algo que estimula mi mente, entonces tengo la necesidad de utilizarlo. Pero luego viene la parte práctica de cómo puedes hacerlo con materias de calidad. ¿Cómo consigues la materia? Que a veces yo tengo que desarrollar la manera en cómo crearlo para que esa materia se pueda utilizar en un cosmético o se pueda utilizar en un suplemento para que sea comestible. Entonces, hay un proceso que a veces es de años de hablar con personas compañías que cultivan un ingrediente para que cambien cómo van a hacer esa materia prima. Por ejemplo, con el Silk Face, que está hecho de extractos de seda. Es un proceso muy específico para hacer que ese material no tenga un olor desagradable, para quitarle el olor sin utilizar químicos, pero manteniendo todas las propiedades de la seda. Pero bueno, haciendo la historia corta, cuando yo finalmente logré crear ese suero, antes de dárselo a nadie me lo empecé a usar yo. Yo soy la primera conejilla de Indias. Entonces yo empiezo a usarlo y yo francamente, yo me acuerdo que le dije a mi marido, le digo, ¿me veo más guapa o me lo estoy imaginando? Digo, yo me veo más guapa, yo me veo como que la piel como una luminosidad, como una juventud, o sea, una piel y además con un tono uniforme, sin decoloraciones, y eso, contra más lo usas, mejor te repara. O sea, es un reparador natural, pero con una potencia tan grande que de un día para otro, o sea, yo cuando lo empecé a aplicármelo en la piel, eso lo hice antes de desodorizarlo, el olor es inaguantable. Mi marido no se divorció de casualidad porque tiene un proceso y me costó mucho tiempo poderle quitar el olor de la seda, que los extractos de seda tienen un olor muy específico, y que concentrarlo en cantidades concentradas. Entonces, trabajo con todos mis proveedores de materia prima y trabajamos en equipo. Eso es lo que yo quiero conseguir. Yo soy como el que va al abogado y le dice, mire, abogado, yo quiero esto. Y me dicen, el abogado te dice, mire, es que esto no se puede por esa ley. Y tú dices, no. Vamos a buscar la manera de que dentro de la ley eso sí se pueda hacer, esa estructura de compañía o esa deducción. Y tienes que encontrar la manera. Yo hago lo mismo con mis proveedores de materias primas, trabajamos juntos en lo que yo quiero. No, yo quiero que esa materia tenga esa estructura. Vamos a trabajar en crear, en modificar, en hacerlo de manera natural para conseguirlo. Pero el Silk Face realmente, el suero de extractos de la seda, igual que el Silk Face Glow, que es más como un mist, es un atomizador que lo puedes utilizar después, o sea, tú te aplicas el Silk Face, te puedes aplicar tu crema de día o tu crema de noche, y con el Silk Face Glow, literalmente lo que necesitas es atomizar 2 veces. O sea, tú te haces un spray de un lado y te haces el otro spray del otro lado y ni te mueves, dejas que te caiga, porque tiene que caer, y te sella, porque la seda lo que hace es que atrapa la humedad. Entonces, en lugar de dejarte, no te deja grasosa, te deja humectada. Entonces, el Silk Face repara, y lo que hace el Silk Face Glow
también repara, pero tiene otro tipo de concentración. Es más como atrapar todas esas moléculas para que tú todo el día tengas tu piel humecta y no necesites. Hay muchas personas, yo además que como trabajo en cosmética tantos años, yo a veces miro a las personas y me dan ganas de decirle, ay, te pondría Silk Face ahora mismo y esa piel se vería espectacular. Es como si tú sintieras que tienes un Botox instantáneo, porque tú te lo pones, yo me lo pongo, y yo te diría que es como al minuto y medio, tú automáticamente, tú empiezas a sentir como si tu piel hiciera, Sí, tú empiezas a sentir tu piel que la como deja firme. más firme, más tensa, es Ujú. como más durita. Yo no sé cómo explicar que de momento tú haces así, tú dices, yo me siento la piel más firme. Y cuando usted hace así, tu piel se siente tan tersa, tan suave. Y lo más maravilloso de todo es la luminosidad tan linda que te deja en la piel.